Muy buenas Little, muy buenas Nightmares. A falta de noticias sobre la fecha de lanzamiento de Little Nightmares 2, os traigo todos los enemigos que tenemos hasta el momento, analizando lo que sabemos de ellos. Vamos a hacer un ranking de los que yo, y digo yo, repito, yo, no tú, yo, no, yo considero los menos importantes a más importantes. Ya digo, es un ranking que voy a hacer yo, Son teorías mías, es una recopilación de todo lo dicho por fuentes oficiales. Estoy atacando todos los medios posibles para sacar la máxima información y traérosla. Vamos con los que quizás sean una parte de los enemigos de Little Nightmares. No hay nada confirmado, pero tiene pinta, porque este señor aparece en el tráiler, por lo tanto, algo tiene que ser en el juego, ¿no? Lo que yo llamo el maniquí. Este señor sin cabeza aparece un segundo en el tráiler y desconocemos si se trata de un enemigo, pero tiene toda la pinta. En el tráiler también nos enseñaron como mono, claro, es que no tenemos más cosas que el tráiler, así que en el tráiler nos mostraron como mono tendrá la oportunidad de mutilar partes de los cuerpos de los maniquís, como en el caso de los estudiantes que le da con el cacerón. Les atiza con un cucharón. No cacerón. Podemos entender que Six y Mono se van a enfrentar a estos señores sin cabeza de algún modo. Sin embargo, por el momento no se sabe cómo Mono y Six se enfrentarán al maniquí. ¿O es que hay varios maniquís? No lo sabemos todavía. Llegan los estudiantes de la escuela. Los estudiantes parecen ser muñecos de porcelana, vestidos con un uniforme escolar, muy clásico, y con unos ojos y un cabello muy negro. Vienen en variantes masculina y femenina, chico y chica, cada una con su propio código de vestimenta, es decir, cada chico o chica viste diferente. Los estudiantes, como vemos, persiguen a Mono, pero desconocemos el motivo. ¿Será porque no le gustan los niños con bolsas en la cabeza? No lo sé. Bueno, estos estudiantes pueden ser masacrados golpeándolos con un arma cuerpo a cuerpo. Esta es una nueva dinámica de Little Nightmares 2. Six nunca golpeó en Little Nightmares 1, pero Mono al parecer sí que mete buenos cates, buenos capones. Yo les llamo los zombies de Little Nightmares. Los residentes parecen ser una especie de humanoides larguiruchos con cabezas anormalmente grandes, al igual que la profesora. En el tráiler del juego parecen temblar violentamente y sus ropas, no sé, están un poco viejas, desgastadas, como si no cuidaran mucho su aspecto. Vamos, igual que yo con el coronavirus aquí en casa todo el día en pijama. Los espectadores pueden estar, seguramente, bajo la influencia de la torre y del hombre delgado, el hombre larguiducho jefe final, y atacarán a Mono y Six en cuanto los vean. Por otro lado, los residentes pueden ser víctimas indefensas, incapaces de pensar por sí mismas debido al control de las televisiones, esperando quizás ser rescatados por Mono y Six. Esto se pone muy interesante. Llegan, no sé, los que van a aparecer quizás más adelante siendo jefes más importantes. El primero que tenemos aquí es el cazador. A ver, la descripción de fuentes oficiales, según Little Nightmares, como siempre, es la siguiente. El cazador parece trabajar solo. Cuidado con esto, porque dice que parece. No sabemos si a lo mejor puede tener un ayudante, ¿vale? No lo sabemos. El cazador acecha el bosque con una escopeta oxidada y una linterna. Sus motivos son desconocidos, pero parece estar interesado en la taxidermia. Vamos, que le gusta coger animales y disecarlos, pero esta vez creo que los animales le dan un poco igual. Nos quiere a nosotros para disecarnos. El cazador, no sé, me recuerda a tipo el chef o el conserje, que no son humanos, pero tampoco son monstruos. Lo podemos llamar humanoide. Usa un abrigo de cazador típico, pantalones marrones y botas de cazador. Su rostro está oculto con una bolsa tipo de, no sé, bolsa de Esparta. ¡This is Sparta! Perdón, de esparto, bolsa de esparto en la cabeza. Me llama la atención que la máscara
solo tiene un agujero para un solo ojo. ¿Será tuerto este señor / monstruo / asesino? No sé. Little Nightmares 1 les funcionó muy bien jugando con la intriga y así van a seguir con Little Nightmares 2. Es más, les fue tan bien que hasta con la fecha de salida siguen jugando con la intriga. Ahí arriba os dejo mi vídeo que hablo de este tema. El cazador lleva una escopeta para disparar, asesinar y disecar a nuestros queridos protagonistas y una linterna para detectarnos. El cazador simplemente está sediento de sangre, tiene ese impulso de sangre por cazar, solo caza para asesinar y disecar, nada le motiva más. Lo más aterrador de todo esto es que no tiene un fin, no tiene un objetivo en la vida, lo que quiere lograr es simplemente saciar esa sed de sangre y creo que eso para mí es aún más aterrador. Cuando la gente no tiene, no sé, unos planes o algo me parece aún más malvado. Mi personaje favorito, o por lo menos estéticamente, y a la vez el que más terror da. La profesora, ¿qué decir de la profesora? Tengo muchas esperanzas puestas en este personaje, me parece tan siniestra, oscura, no sé, los profesores tienen esa autoridad, ese poder sobre ti cuando eres niño. En este juego, ese miedo hacia los profesores va a aumentar. Por cierto, un saludo a todos los profesores que me están viendo, que nos enseñan y nos educan con todo su amor. Vale, en fuentes oficiales podemos leer sobre la profesora que se trata de una educadora con una capacidad inusual para detectar alborotadores. Luego os explico lo que es inusual. Su clase está llena de niños bien educados, que son los niños que luego nos intentan matar. Vale. La maestra es una mujer delgada que viste de manera similar a los maestros de escuela, no sé, de los años 1900 más o menos, con una falda negra y una camisa gris con botones. Botones. Su cabeza es muy grande en relación con su cuerpo y está muy arrugada. Sus ojos son muy anchos, muy grandes, unos ojos grandes y siniestros, y su cabello corto parece estar canoso. Algunos datos curiosos de la profesora son los siguientes. En el DLC de Residencia, uno de los retratos en la pared ya representa a la profesora. Aquí os lo enseño, para que veáis que en el DLC ya pensaban en la profesora, Son muy inteligentes estos de Little Nightmares. De acuerdo con el diseño de la caja del juego, sí, porque tenemos la parte de atrás del diseño de la caja del juego, tiene la capacidad de extender su cuello a grandes longitudes, pareciendo una serpiente. Es decir, esta señora va a poder estirar su cuello. Teníamos antes al conserje que tenía esos brazos tan largos y esta señora puede estirar su cuello. También decir que su cuello extendido es una referencia a Rokurokubi, un yokai japonés que os enseño. El señor de la torre, del que hemos descubierto que se llama el hombre delgado, The Thin Man en inglés, es el enemigo final de Little Nightmares 2, algo así como la dama en Little Nightmares 1. Este señor apareció en una televisión en la ciudad en la que viven en la Torre Negra. La primera vez que le vimos fue al final del tráiler de Little Nightmares 2. Vale, me habéis entendido, ¿no? Las características del locutor podemos casi imaginarlas, ya que no tenemos casi nada de este enemigo, ni en Twitter, ni en foros, ni en Instagram, ni nada. Es el secreto mejor guardado después de la fecha de salida de este juego. Solo sabemos que es alto y delgado, con un sombrero y un traje. No sabemos nada acerca de sus posibles poderes ni habilidades. Y aquí os dejo todo lo que sabemos hasta hoy de los jefes finales, monstruos, bichos de Little Nightmares 2. Un gran saludo, muchísimas gracias por verme, estoy creciendo un montón gracias a vosotros, gracias y gracias.